Libro de Josué, capítulo 24, es el último capítulo del libro de Josué, los versículos del 14 al 17. Dice la palabra del Señor: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Señor, estamos aquí una vez más necesitando de tu gracia, de tu auxilio, de tu unción en este momento, para que tu palabra llegue y cumpla el propósito para el cual la envías. Que haga la obra en nuestros corazones, Señor, y como espada de dos filos penetre y corrompa las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. De manera que ordenemos nuestra vida, nuestra casa, Señor, y tú puedas traer esa bendición que sobreabunda, esa bendición que tú derramas, donde está tu presencia, donde está, Señor, la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a iniciar una temática de sermones en este mes acerca de la mayordomía cristiana. Por supuesto, es un tema muy amplio, no voy a poder cubrir todo, pero por lo menos los elementos más importantes de este gran tema de la vida cristiana. Algunas personas piensan que la mayordomía solamente tiene que ver con el dinero, y algunos dicen, ya va a hablar de dinero, ¿verdad? Pero no, la mayordomía incluye mucho más que el dinero, es toda nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Es la esencia realmente de la vida cristiana. Y el primer sermón en esta mañana acerca de este tema lleva como título: la vida de la mayordomía es la consagración. La vida de la mayordomía es la consagración. Como nos damos cuenta, hay tres palabras en nuestro título sermonario que reclaman nuestra atención inmediata. Y estas son las palabras vida, la palabra mayordomía y la palabra consagración. No vamos a detenernos mucho en las dos primeras, pero sí un poco en la tercera. Sin embargo, es importante que digamos que la vida, es decir, nuestra existencia física en este mundo, es el factor que hace posible la mayordomía. Es la vida la que sostiene y alimenta la mayordomía. Ahora, ¿qué cosa es mayordomía? Bueno, esta palabra nos llega a nosotros del idioma griego. Es una palabra compuesta por dos palabras griegas. La primera de ellas es oikos, que significa casa, y la segunda es la palabra nomos, que significa ley, por lo que la mayordomía, en su sentido más original y restringido, sería la ley que gobierna una casa. Es decir, cómo es que el mayordomo, el criado principal, recibe las leyes, las ordenanzas del dueño de la casa, y él administra los bienes de su señor en la manera que su señor le dice.
El mayordomo no puede disponer de ningún bien a su antojo. Él no puede cambiar la ley de la casa, porque esa la ha puesto el Señor, el dueño. Entonces, esta escena de una casa, de un mayordomo y un señor, es una figura también para la iglesia, en el sentido de que Dios es el dueño de todas las cosas, como leímos en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él nos ha puesto en este mundo y nos ha dado la vida, la existencia, para que nosotros ejerzamos la mayordomía. Es decir, para que vivamos la vida de acuerdo a su ley, de acuerdo a su palabra. Todo lo que nosotros somos y tenemos nos ha dado Dios, el dueño. Y Él espera que nosotros hagamos uso de todo lo que Él nos ha dado en fiel cumplimiento de su palabra, según su ley, según sus mandamientos. Por lo que no somos dueños absolutamente de nada. Dios es el real dueño de todas las cosas. Y otra cosa que el mayordomo tiene que hacer es dar cuenta delante de su Señor. Por eso es que la Biblia nos llama a que tomemos muy en serio nuestra vida y cómo la vivimos. Porque un día, sin excepción, cada uno de nosotros y los que están fuera tendrán que ir a dar cuentas al dueño, al amo de todos nosotros y el dueño de todas las cosas, que es nuestro Dios. Entonces, ya que tenemos claros estos dos conceptos, estamos vivos, ¿verdad? Estamos respirando, nuestro corazón está latiendo, estamos hablando, otros están escuchando, pero estamos vivos. Y tenemos esa vida todavía por la gracia de Dios. Él nos ha dado una ley que debemos conocer para regir nuestra vida y nuestras relaciones en este mundo. Y también espera de nosotros una entera consagración a Él y a su causa. Consagración, entonces, que es la palabra que nos resta, es a la cual le vamos a dar mayor atención en esta mañana. La consagración es la edificación, es la entrega total a una persona o causa. Cuando alguien se dedica enteramente a una persona o a una causa y pone todos sus esfuerzos, sus recursos, su vida entera para llevar adelante esa causa, se dice esa persona está consagrada, está dedicada. O sea, no es un término netamente religioso nada más. Es ciertamente muy usado en los círculos cristianos. Pero cualquier persona puede estar consagrado a cualquier causa, no tiene que ser la causa de Dios. Como algunos en la historia se han destacado, en la ciencia, en la enfermería, como la Florence Nightingale, que se dedicó su vida al cuidado de los enfermos durante los periodos de guerra, y se gastó allí, murió allí, cuidando a los enfermos. Entonces, consagración significa, en nuestro contexto cristiano, la entrega total, absoluta, completa de nuestra vida a Dios y a su causa. Eso es lo que queremos que comprendamos en esta mañana, que no es posible ejercer una mayordomía de nuestra vida que sea agradable a Dios si no es a través de una completa consagración, de una total entrega de nuestra vida al Señor. Por eso es que vamos a comenzar respondiendo esa pregunta: ¿qué es consagración? ¿O qué entendemos por consagración, además de lo ya dicho? Bueno, tenemos que admitir, como decíamos, que consagración es un término corriente en el vocabulario del cristiano. De hecho, se usa mucho. Pero lo que yo me temo es que no sea muy bien comprendido. O sea, que realmente conocemos el término y lo usamos, pero no comprendemos bien el significado de lo que esto significa, valga la redundancia. Por ejemplo, hay algunas personas que distinguen entre cristianos consagrados y cristianos que no lo son.
Y a la hora de hacer una evaluación, y se está hablando de alguien o se está pensando en alguien para que ocupe un puesto de liderazgo en la iglesia, enseguida hacemos una evaluación a ver si esa persona es consagrada o no lo es. Y generalmente dividimos en dos bandos a los cristianos consagrados y los cristianos que no lo son. Sin embargo, hermanos, la realidad es que si alguien, cualquier persona, ha conocido realmente a Cristo como su Señor y Salvador y entiende el sacrificio que Cristo hizo por sus pecados, si ha llegado a una comprensión exacta de lo que significa el señorío de Cristo en la vida de uno, esa persona no puede dar una respuesta a Dios que no sea la de una entera y total consagración. Tendríamos entonces que pensar y dudar un poco en cuanto a esa segunda clasificación, de que existan cristianos no consagrados. Es una contradicción, porque si realmente le hemos conocido, no podemos ser otra cosa que cristianos consagrados, dedicados enteramente a la obra de Dios y al mismo Dios sobre todas las cosas, porque se conoce el principal mandamiento. No es amarás la obra de Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas, aunque eso es importante, pero las prioridades son las prioridades, ¿no? Los números uno son los números unos, y la Biblia dice claramente: amarás al Señor tu Dios en primer lugar, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, quien ha tenido un verdadero encuentro con su Señor no podrá hacer otra cosa que entregarse completamente a Él, que dedicarse completamente a Él, que ir creciendo y madurando en su carácter y en su vida espiritual cada día. Porque la consagración es la negación de uno mismo para que Dios se afirme en la vida de la persona. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo como primera cosa. Tome su cruz y sígame. Dios no puede compartir el corazón poniéndolo a Él en un segundo lugar para abajo. No puede ser. Él reclama el primer lugar de nuestro corazón. Él tiene que ser el amado de nuestro corazón, hermanos, para que podamos estar en el camino de una buena y agradable mayordomía delante del Señor. Quiero decirle, hermanos, que si vamos a analizar el fruto de la iglesia, el ministerio de la iglesia, no quiero usar la palabra éxito, pero es que está ahí, ¿verdad? Lamentablemente, muy infundida por algunos. Pero en realidad, una y otra vez, hago énfasis. Dios quiere frutos dignos de arrepentimiento. El éxito es relativo. Él quiere que nosotros llevemos esos frutos en abundancia. Dice el Señor Jesús, yo los he puesto para que lleven frutos, y fruto en abundancia, que permanezca. Un fruto que permanezca. Si nosotros vamos a hablar o a señalar de un elemento humano que sea la garantía del fruto en la obra del Señor, de que la obra del Señor avance, de que las almas se salven, de que los creyentes sean edificados, de que nosotros podamos cada día ir conociendo más a Dios. Si hay una parte humana que garantice esa bendición del crecimiento de la obra de Dios, es la de cristianos completamente consagrados. Porque nadie va a hacer más por la obra de Dios y por su Señor que aquel que ha sido perdonado de sus pecados, que ha sido redimido y que ha recibido la esperanza de la vida eterna como regalo. Esa persona que ha experimentado el poder del Evangelio en su vida será una garantía para que la obra de Dios vaya adelante. La garantía humana. No hay una doctrina que sea mejor comprendida que no sea a través del ejemplo.
Y eso es lo que vamos a ver ahora. Recuerden, el Señor Jesús, que es nuestro ejemplo máximo, se pasó todo su ministerio enseñando acerca del reino, acerca de las virtudes cristianas. Y hablaba de la humildad, hablaba del amor, hablaba del perdón. Y por poner o tomar ese ejemplo del perdón, Él enseñó muchas veces que teníamos que perdonarnos los unos a nosotros. Y si tu hermano peca contra ti, dice 70 veces 7, viene a pedirte perdón, 70 veces 7 lo perdona. Es decir, siempre que venga buscando tu perdón, tienes que dárselo. Pero nunca esa enseñanza fue tan poderosa como cuando Él estaba sobre el madero, agonizando, y dijo en oración al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, que con el ejemplo se enseña más. Es muy buena la doctrina que escuchamos de los labios de alguien, pero el ejemplo de su vida es lo que finalmente nos va a nosotros a motivar y a impulsarnos a seguir su ejemplo. Y la consagración, vamos a ilustrarla en esta mañana a través de un episodio en la vida de este líder de la comunidad hebrea, Josué. Lo primero que encontramos en el verso bíblico, en el versículo 14, es que dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Bueno, tendríamos que hablar, antes de señalar lo verdadero, una de las mejores formas que tenemos para comprender lo verdadero es señalar lo falso. Y hay una consagración que es falsa. Hay una consagración que solamente es glandular, es emocional, no tiene raíces profundas. Es una consagración sin inteligencia, sin conocimiento bíblico. Es una consagración pasajera, circunstancial, tal vez muy bullanguera, pero sin consistencia. Esta clase de consagración no puede dar vida a la mayordomía. Es una consagración que es falsa, porque cuando viene el tiempo de la prueba, cuando viene el tiempo de la dificultad, ahí terminó esa consagración. Es algo que aparenta ser muy bueno y maravilloso, pero no hay profundidad, no hay raíces, no hay manera de enfrentar la vida con sus desafíos, porque no es una consagración verdadera. Como bien dijimos, no es inteligente, no está hecha sobre la base de un conocimiento de Dios y de su palabra, no está hecha sobre la base de la gratitud a Dios por el cambio profundo experimentado en nuestro corazón. Entonces es una consagración que se deja tirada a medio camino. ¿No se ha encontrado usted con alguna persona que ha hecho un pacto, ha hecho un compromiso de trabajo, lo que sea, y a medio camino le deja abandonada la escena? Porque no estaba consagrado realmente. ¿Quién sabe lo que estaría buscando? Pero no estaba buscando la causa, el florecimiento de la causa. Nosotros tenemos que tener cuidado que nuestra consagración no sea de este tipo, glandular, emocional, circunstancial. La verdadera consagración está dada en estas palabras que Josué está dando al pueblo. Como él sabe que había una consagración falsa, entonces él le dice que lo hagan con integridad y en verdad. Estas dos palabras reclaman nuestra atención. En integridad significa con todo el corazón, no con una parte del corazón. No es un compromiso a medias, es un compromiso completo. Es realmente decir: Señor, te voy a servir con todo mi corazón, empeñándonos a nosotros en su servicio, nuestra propia vida en el servicio al Señor. Eso significa en integridad. Y en verdad significa según las instrucciones que Él nos ha dejado en su palabra. Por eso hablamos de nomos o ley.
No puede haber una consagración en integridad y que esté divorciada o separada de la verdad de su palabra. Porque entonces, como decíamos al principio, si el mayordomo, en vez de hacer lo que el dueño le dice, empieza a dar los bienes al primero que viene a su puerta, o malgasta la electricidad, o quién sabe, él se cree el Señor y empieza a tomar decisiones y echa a rodar la casa por la ventana. Cuando viene el dueño y dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó con los bienes? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Porque esa persona no tomó una mayordomía responsable, porque no obedeció la ley. Entonces nosotros no podemos tener una consagración íntegra si no es verdadera, en el sentido del conocimiento de su palabra. Porque ese es el manual, hermanos. Ese es el manual que Dios nos ha dejado y tenemos que conocerlo. Tenemos que estar listos para presentar defensa a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que conocer el libro. No tiene que ser un erudito bíblico, no tiene que ir a un instituto bíblico nazareno ni de otra denominación, no tiene que ir a la universidad. No, usted con su Biblia, leyéndola, estudiándola y orando al autor del libro para que Él le dé luz y le dé entendimiento, para que usted pueda tener temor de Dios en su vida. Eso es bien importante. Él nos ha dejado este libro con sus instrucciones para que nosotros lo hagamos el libro de nuestro corazón. Son 66 libros. Tenemos una pequeña biblioteca aquí y tenemos que conocerlo. Tenemos que leerlo. Que nuestro deseo sea el de John Wesley, que le dijo a Dios, Señor, hazme hombre de un solo libro. Y eso no quiere decir que Wesley no leía otros libros. De hecho, él iba en sus viajes en su caballo cargado con libros, volúmenes de medicina. Y hasta un plan de médico hizo y todo. Pero él era hombre de un solo libro. Porque la prioridad en su vida no eran los libros de medicina, era la Biblia. Porque ese libro, como decía él, es lo que nos muestra el camino al cielo. ¿Quiere un libro más importante? Yo creo que no lo hay. Por lo menos para los que hemos creído en Dios. Para los que hemos dicho, sí, Señor, creo que Jesucristo es el Señor, que es el Salvador de nuestras vidas. Para los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no estamos buscando, cuestionando la palabra de Dios, sino que aceptamos por fe lo que allí dice y experimentamos su poder en integridad y en verdad. Pero dice Josué que había que hacer algo además. La consagración no solamente es pasiva, no es solamente entrega, dedicación, no es solamente la sumisión a Dios en el plano pasivo de entrega. Hay que hacer algo, hay que tomar acción. Y esa es la segunda parte. Él le dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Esta es la parte activa, donde tomamos acción. Y si realmente nos hemos consagrado, entonces esta otra parte se va a llevar a cabo sin ningún problema. Pero si empiezan los titubeos, no, porque si yo dejo esto, me va a pasar esto. No puedo deshacerme de esto. Entonces hay que ponerle un question mark a la consagración. Pero realmente los que se han consagrado en integridad y verdad quitan los dioses a los cuales estaban sirviendo. Estos israelitas estaban rodeados de esas naciones paganas y muchas veces caían en el pecado de adorar los dioses de estas naciones. Y Josué lo sabía. Por eso le dice, quiten ahora de en medio de ustedes esos dioses que adoraban sus padres, los dioses de los caldeos, el fuego, la luz, el sol, los dioses de los egipcios, Apis, Anubis, el mono, las serpientes, las plantas y tantos. Cada plaga con la que Dios castigó a Faraón y a su pueblo era un dios que ellos amaban y servían. Imagínense qué proliferación de dioses.
Los dioses de los cananeos y los moabitas, Baal, Peor o Príapo, Artasté o Venus. Eso por mencionar algunos. Pero se imagina, hermano, cuánta abominación delante del Dios único, creador del universo, del que les dio a ellos la libertad con mano poderosa de ahí de Egipto. Y ahora el pueblo que había experimentado esa liberación es confrontado por Josué. Josué llamó a todo el pueblo y a los líderes principales, todo el mundo, niños, mujeres, todos, y los confronta con esta verdad. La consagración, en otras palabras, hermanos, no sucede como arte de magia. Eso es importante que nosotros lo comprendamos, porque se nos predican a veces las cosas de una manera equivocada. Y a veces, en honor a una fe que no es fe, se nos anima a esperar de Dios todas las cosas tan solo por la fe. Y sentarnos ahí, no te preocupes que si tú has creído, te va a venir. No llegan del cielo, hermanos, por paquetería. Muchas de estas cosas. Nosotros tenemos que tomar acción. Yo no puedo decir, Señor, conságrame a tu obra. Conságrame, Señor, a ti. El Señor te va a mirar y decir, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? El que tiene que consagrarte eres tú. Tú eres el que tienes que decidir poner tu corazón y tu vida en mis manos y a mi causa. Yo no puedo hacer eso por ti. Es cierto, nos ayuda y a veces las ayudas no son muy agradables cuando andamos un poco desviados y nos vienen circunstancias difíciles para que reflexionemos y tomemos decisión por el Señor. Él a veces nos ayuda tocando nuestro corazón y acercándonos, pero hermanos, la decisión es nuestra. Usted y yo somos los que tenemos que decir, Señor, entrego completamente mi vida en tus manos. No va a venir como por arte de magia. No va a ser el resultado de un ungido de Jehová que venga y te ponga la mano y te declare consagrado. Ni lo sueñes. Es tu decisión en base a tu reflexión de Él y de su palabra. En otras palabras, la consagración tiene un precio. Un precio, absolutamente. Como todas las cosas que realmente valen en la vida. A veces pensamos que la salvación es gratuita. Pero no es gratuita. En cierto modo lo es para nosotros. Pero alguien pagó el precio por nosotros. Pero tampoco es así que es de gratis y es una oración y ya. La salvación es un camino que hay que recorrer en salvación, en compromiso con el Señor. Porque somos salvos en el camino también. Somos salvos y vamos siendo salvos. Vamos librándonos de muchas cosas que todavía Dios tiene que ir trabajando en nuestro interior. Tiene un precio, como toda meta que se alcanza avanzando. O sea, ningún corredor en el estadio, cuando suena la pistola esa, se queda allí parado, esperando que de pronto va a aparecer allá en la meta. Tiene que salir corriendo y tiene que vencer los obstáculos cuando es la carrera esa con vallas. Tiene que poner su esfuerzo y avanzar hacia la meta. La meta de nuestra vida, hermanos, el propósito de Dios contigo, no lo vas a alcanzar escuchando sermones nada más, escuchando clases de escuela dominical, viniendo de vez en cuando a la iglesia o todos los domingos. Hay que tomar una decisión en serio con el Señor y poner todo nuestro empeño para que entonces Dios pueda darnos su todo. Porque Él no nos va a dar su todo hasta que no le demos nuestro todo. Y eso es típico de cualquier relación. O sea, si entre un matrimonio la esposa no se da todo, el esposo no le da todo, entonces allí va a haber recelos y problemas. Pero es que tiene que ser de ambas partes para que haya una verdadera entrega del uno al otro.
y que funcione, tiene que ser de ambas partes, porque si es de una sola parte, enseguida comienzan los problemas. En nuestra relación con el Señor es algo parecido. Él se ha dado todo, sí, pero en la relación personal de Dios con el individuo hay tanto que se desconoce y que solo depende, hermanos, de la entrega, de la búsqueda que nosotros hagamos de Él. O sea, Él no revela sus secretos a quien no le busca en secreto, y tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. No hay una batalla que se libre sin luchar, sin pelear. Aunque hoy tenemos tecnologías y todo, de cualquier manera hay que apretar algún botón para que el cohete salga volando. No es que no pueda haber una batalla si no hay enfrentamiento, si no tomamos acción. O sea, para ser vencedores y alcanzar la verdadera vida cristiana, entonces se tiene que quitar lo que estorba. Para Israel era la idolatría, que constituyó siempre un peligro grande para ellos por vivir rodeado de pueblos idólatras. El ambiente de las fiestas paganas, licenciosas y crueles, ejercía sobre ellos una presión tremenda, y por eso de pronto no sabían si servir a Jehová o seguir en la comparsa con los demás, y muchas veces pecaban practicando la idolatría, a veces a escondidas de los líderes. Pero Josué conocía todo esto. Recuerde que Josué para este tiempo ya era el líder, pero él había andado siempre con Moisés. Él estaba pendiente de todas estas cosas. Josué les dijo entonces, por lo claro, que ellos no podían servir y adorar a Dios y a los ídolos al mismo tiempo, porque Dios no admite ese consorcio. O sea, esa unión, esa liga, Dios no la permite, y Josué lo sabía, y por eso le dice al pueblo, tienen que escoger hoy qué van a hacer. ¿Van a seguir adorando a aquellos dioses que sus padres adoraban? ¿Van a seguir en la idolatría a escondidas? ¿O van a servir a Jehová en integridad y en verdad? Ustedes escojan qué es lo que van a hacer. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas, hermanos? Usted dirá, es que yo no adoro al sol, yo no adoro a las ranas, yo no adoro ninguno de esos dioses que mencionó hace unos momentos. Pero ¿sabe usted que hay, según el judaísmo, más de 36 tipos de idolatrías? Hay más de 36 formas en las cuales podemos nosotros estar adorando a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Un ídolo no tiene que ser una escultura de bronce o de yeso o de madera. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe, hermanos, el primer lugar en nuestro corazón, y que nosotros estemos dedicando más tiempo, esfuerzo de nuestra vida que al Dios. Un televisor puede ser un ídolo, un trabajo puede ser un ídolo, una cama puede ser un ídolo, el billete puede ser un ídolo, un hijo, una esposa, un esposo. Yo recuerdo una señora allá en Cancaquí que comenzó a visitar la iglesia con el esposo. Ella era americana, él era texano, de aquí, de Texas. Y ella, una gente tremenda, muy seria, amorosa. Y ahí estaban, hasta que un día vino y me dijo, pastor, tengo un problema. Y es que yo amo a mi nieto más que a Dios y que a todos. Qué bueno, ¿no? La palabra fue haciendo mella en su corazón y un día se abrió. Trabajamos en eso, no sé si finalmente lo superó, yo tuve que salir de allí. Pero puede suceder, hermanos, que en lo más profundo de nuestro corazón nosotros sabemos que amamos a alguien o a algo más que a Dios. Quiero decirle que ahí estamos en un problema tremendo. Y esas lecciones a veces se aprenden a base de golpes, de sufrimientos en la vida. Porque tenemos que aprender
que Dios no comparte el primer lugar de nuestra vida con nada ni con nadie. Hay cosas que tenemos que quitar. Yo no las voy a mencionar, pero usted puede saber en su corazón si hay algo que hay que quitar, que hay que separar. Abraham amaba mucho a su hijo, al hijo de la promesa, el que Dios le había dicho: voy a hacer una nación grande, tan grande que no vas a poder contarla, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y ese hijo que vino en la vejez de una manera milagrosa, y Abraham estaba tan entusiasmado, y un día Dios le dice: Abraham, dame a Isaac en sacrificio. No sé si usted puede imaginar la escena, pero tremendo el choque que habrá tenido este hombre. Incluso puede haber pensado: no es Dios el que me está hablando, porque ese hijo me lo dio Dios y es el hijo de la promesa. ¿Cómo lo voy a dar en sacrificio? Ni siquiera sacrificios humanos acepta nuestro Dios. ¿Qué va? Este es otro que me está hablando. Pero era Dios. Y los que conocen a Dios no se equivocan, que conocen su voz. Y efectivamente, hermanos, lo llevó a sacrificio. Es probable, no estoy diciendo que eso sea así, la Biblia no lo dice, pero es probable que Abraham haya tenido a Isaac en un lugar inapropiado. ¿Por qué lo deducimos? Porque cuando él levantó el cuchillo, el ángel detuvo su mano y dijo: detente, Abraham, porque ya sabemos que amas a Dios. Hermanos, yo sé que es difícil, pero cuando Dios lo demanda es porque es posible. Es algo que no estamos viendo, y a veces se hace difícil amar algo que no vemos, y que aunque sabemos que está con nosotros y que todo lo que sabemos, pero no es algo tan real como la persona que tengo a mi lado. Pero sí se puede llegar a una relación con Dios donde Él es el amor de nuestro corazón. Hay que identificar esos ídolos modernos, si es que hubieran, y cortarles la cabeza de plano y decirle: apártate de mí, porque Dios es el amor de mi corazón. Para algunas personas el ídolo es el pecado mismo. Hay personas que no quieren abandonar sus pecados, los pecados favoritos. Dios los ha librado de los pecados grandes y escandalosos. Y antes era un adúltero, ahora no, ahora estás consagrado a su esposa. Antes era un ladrón, ahora no roba absolutamente nada y devuelve el cambio en el supermercado si se equivoca la cajera. Antes era un asesino, ahora es incapaz de matar una mosca. Pero ¿y los pecadillos chiquitos? Porque no somos nosotros los que hacemos clasificación de pecado, pero para que lo podamos entender. O sea, pecado lo identificamos con algo grande, grotesco, cosas que no haríamos. Pero las pequeñas zorras que minan la viña también requieren atención, y que le cortemos la cabeza también. Porque el cáncer, cuando comienza, es una llaguita. Y si usted dice: pero eso es una bobería, mira qué tamaño tiene, el doctor me dijo que está chiquito, y lo deja ahí. Ya usted sabe la historia. Tenemos que cortar por lo sano con esas pequeñas cosas que pueden echar a perder la vida nuestra. Y no necesariamente tiene que ser un pecado. Recuerden que el pecado, como estaba estudiando hoy en la clase, no es solamente el mal que se hace, sino el bien que dejamos de hacer cuando lo podemos hacer. Es decir, que a veces no hacer lo que tenemos que hacer es pecado. La Biblia dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, en otras palabras, errar al blanco es la palabra principal para pecado en el Nuevo Testamento. Amartía, errar al blanco de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para tu vida, ¿la conoces tú? Yo no la conozco. El hermano no la conoce, pero usted y Dios sí la conocen. Si usted está errando a ese blanco, está pecando. Porque Dios quiere usarle en la manera que Él le ha señalado a usted. Pero hay que cosechar esa tierra, hay que echarle abono para que florezca, para que esa planta nazca y crezca y dé fruto. Eso es nuestro trabajo. Dios te dice: si siembras mango, vas a tener mango. Pero hay que sembrar la mata
y hay que echar el agua, y hay que cuidar la planta, y cuando nace, ponerle su palito a veces, porque y si viene el frío, cubrirla hasta que la planta se hace fuerte y tener fruto. Así es todo. Nuestra vida requiere atención. Si hay alguna cosa que hay que poner en orden, usted sabe, pero no lo deje para mañana, porque mañana es incierto. Hoy es el día. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y finalmente el Señor le dice a través de Josué a su pueblo, temed a Jehová, servid a Jehová, porque la consagración es servicio, que es la parte activa que estábamos hablando, una segunda parte de la parte activa. O sea, quitar lo que estorba es una, pero ahora hay que involucrarse en el servicio a Dios. Dios no nos llama para tocar arpas. No, Él no nos llama a calentar bancas. Él nos llama para que nos involucremos en el servicio, y el servicio temeroso a Él. Porque hacer cosas sin temer a Dios no sirve para nada. O sea, un montón de cosas, una agenda llena y el sofoco, estar sofocado en la obra, pero sin atender a la ley, sin el temor de Dios, eso no sirve para nada. Por eso, si ustedes hablan lenguas humanas y angélicas y trasladan los montes al corazón del mar y hagan lo que hagan, si no tienen amor, de nada les sirve, dice el apóstol Pablo. Van a ser un metal que resuena, un címbalo que retiñe, es decir, pura bulla nada más. Hermanos, tenemos que, lo poco o lo mucho que hagamos, tener la seguridad de que Dios lo aprueba. Por eso es importante que en la consagración le sirvamos a Él en la manera que Él lo estipula. Es dedicación a Él y a su obra en los términos que Él ha puesto. Hay que quitar lo que estorba el avance en la vida espiritual, hay que ponerlo a Él en el primer lugar, y nosotros tenemos que girar alrededor de Él y no Él alrededor de nosotros. O sea, Él es el centro de nuestra vida. No sé si ha visto el tratado de las 4 leyes espirituales, que sería bueno reproducir y por lo menos repartir a las personas. La silla representa el trono en nuestro corazón. Cuando estoy yo sentado en el trono, todos los demás intereses andan un poco chuecos. Lo que es la familia, lo que es el matrimonio, el trabajo, las otras áreas están desordenadas, porque soy yo quien la está gobernando. Pero cuando quitamos a nuestro yo, el ego pecaminoso de nuestra vida, y sentamos allí a Cristo, entonces las cosas cambian. Porque ahora comenzamos a funcionar en el orden de Dios, y hay armonía entonces entre las partes. Ahora yo sigo siendo esposo de mi esposa, pero ahora soy un esposo que conoce lo que Dios manda al esposo que haga. Soy un padre ahora, pero un padre que sabe lo que hace. Creo que la hermana Edna puso algo en el Facebook muy interesante, y puso una imagen de un padre pegando a su hijo, castigándolo, y abajo unos jóvenes llenos de cosas y con aspecto de delincuentes. Dice, mucho más de esto sería menos de lo otro. Y es cierto, porque se ha abandonado la disciplina, porque el hijo puede llamar a las autoridades y pueden meter preso al padre. Pero ese padre no está haciendo las cosas como Dios manda. No es que vas a destruir a tu hijo pegándole, pero hay que disciplinar, hermanos. Y hay que disciplinar como Dios manda, no como dicen los psicólogos modernos. Aquí había uno de los hijos de un hermano allá en Chiapas que vive por acá. Tenía ese problema. Y entonces él, cuando los hijos estaban ya grandecitos y buscaban ya la manera, y decía, cuidado porque llamo a las autoridades, ya tú sabes, ¿no? Te llevan. Entonces, como estaban aquí en los Estados Unidos, entonces tomó una habitación de la casa que estaba vacía y le puso un letrero afuera, decía Tijuana. Y cuando él los iba a disciplinar, los llevaba para Tijuana. Los metía en aquel cuarto. Como decir, aquí estamos en México, mi hermano. Es chistoso, pero en realidad tenemos que saber a quién servimos y a quién obedecemos. Hay que tener cuidado. Repito, bueno, no puedo detenerme en eso. Eso tiene su explicación y cómo hacerse.
pero hay que hacer las cosas como Dios nos manda. Y eso es cuando estamos en el temor de Él. Yo no puedo seguir siendo el esposo que era antes, o el padre que era antes, o el hijo que era antes. Ahora tengo que buscar aquí, Señor, que tú me dices. Porque hay direcciones de Dios para todos. Para los hijos, para los padres, para los esposos, para las esposas, para los siervos, para todos. De cómo debemos conducirnos en el temor de Dios. Recuerden, hermanos, Dios en el primer lugar. Ese lugar no puede ser compartido y no puede estar vacío. ¿Sabía usted? No, es que yo lo tengo en el segundo, pero en el primero no tengo a nadie. Esto es imposible. Si Dios no está en el primer lugar, alguien o algo más está en el primer lugar. Y eso lo sabemos nosotros. Y por eso es que tenemos que trabajar con el Señor en ese aspecto. El trabajo en la obra de Dios es de todos. Estos sacerdotes eran consagrados para servir al Señor. Esta consagración entonces significaba que debían estar ocupados en el servicio al Señor. No era algo solamente para ser disfrutado en la cámara secreta entre el adorador y Dios, sino que se lleva al terreno de la vida, al servicio. El servicio no es el patrimonio de los sacerdotes. Usándolo en términos más modernos, no es el patrimonio de los pastores, o de los evangelistas, o de los líderes. El servicio a Dios es para todos. Todos somos un reino de sacerdotes y gente santa. Dios nos ha llamado para que le sirvamos. No sé si se ha visto el eslogan ese que en algunos púlpitos caen con un mantel bordado. Dice, salvados para servir. Para servir. Y el que no sirve, dice, para servir no sirve para vivir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Es decir, el servicio es esencial y es para todos los que le hemos conocido y los que le amamos con todo nuestro corazón. Para los que hemos abrazado su enseñanza y sus pensamientos. No todos harán lo mismo en el servicio, en la obra, pero todos deben hacer algo. Porque a veces se presenta ese problema. Es que lo que yo quiero hacer lo está haciendo fulano. Pero ¿es lo que tú quieres hacer o es lo que Dios quiere que tú hagas? O lo que puedes hacer en ese momento. Quizás para aquello hay que esperar un tiempo. Pero entre tanto voy haciendo otra cosa. El punto es, hermanos, que debemos todos estar involucrados en el servicio al Señor. Quiero decirles algo. Si todo cristiano hiciera algo por su Señor, la obra adelantaría grandemente. Grandemente. Tan solo que cada uno entienda esa verdad. Pero lamentablemente, hermanos, parte de la tragedia de que la obra de Dios no avance como debería es precisamente esos creyentes de brazos cruzados, que se mantienen al margen del camino, a la distancia, como Pedro en aquella ocasión, siguiendo al Señor, pero de lejos, sin compromisos. Tenemos que dejar de ser espectadores, de estar mirando, ver qué es lo que pasa, porque de plano esos que no hacen nada sí critican bastante. Aquí no ocurre eso, eso es en otras iglesias de donde yo vengo. Pero o sea, mira, para eso y critican, pero no hacen. Entonces qué bueno es que hagamos todos y nos critiquemos todos de plano, porque si no hay crítica constructiva tampoco la obra mejora y avanza. Una vez un ministro de guerra importante allá en Inglaterra, él ordenó que todo el oro de la nación fuera reunido, porque había necesidad de hacer frente a una gran crisis nacional que se avecinaba. Y este hombre, que conocía la situación, dijo, hay que hacer algo antes de que venga la crisis, y hay que recoger el oro de toda la nación. Y mandó a sus súbditos a hacer la requisia. Después de una búsqueda, dice, por todo el imperio, vinieron aquellas personas diciendo que no se podía disponer de ninguna cantidad de oro. Y el ministro los miró y dijo, ¿pero cómo? ¿Quieren decir que no han encontrado oro? Milord, dice, contestaron ellos, el único oro que hemos encontrado es el oro con que están hechos los santos de las iglesias. Y el hombre los miró y dijo, bueno, entonces debemos fundir esos santos
y poner en circulación el metal para salir de la crisis. ¿Qué les parece? Los santos de las iglesias de oro, fundidos para que el dinero circule. Yo creo, hermanos, que usando esta figura, nuestros santos, los que tenemos en la iglesia hoy, también deben ser fundidos y ser puestos en circulación. ¿De qué nos sirven los santos, pero que no están sirviendo? Tenemos que ser santos, pero tenemos que estar involucrados en la obra. ¿Cómo se puede justificar a un cristiano que permanece frío e indiferente ante las necesidades de su iglesia y del mundo? Eso es algo incomprensible. Y no despertamos a esa realidad hasta que no nos consagramos y le decimos: Señor, perdóname, porque tengo estos talentos y no lo estoy usando. Pudiera servirte en esto y no lo estoy haciendo. Es hora, hermanos, de que traigamos delante de Dios nuestra vida con todo lo que somos y tenemos. Él es el que nos va a ayudar. Ni usted ni yo podemos hacer nada de valor si no está Dios con nosotros, por lo menos en su obra, ¿verdad? Porque eso no está quitando de ninguna manera el valor del ser humano y su creatividad. Hay mucha gente allá afuera que no saben ellos que lo que hacen es porque Dios les ha dado el talento, pero lo están haciendo. No le están dando la gloria a Dios. Un día tendrán que dar cuenta. Pero nosotros que hemos despertado a la realidad de que es Dios todo en nosotros, entonces no podemos, hermanos, permanecer indiferentes. Tenemos que actuar, tenemos que tomar decisiones. Y finalmente, la consagración debe envolver a otros. Debe envolver a otros. Esta parte es un poco delicada, a veces mal interpretada, pero muy cierta. Josué dijo: ustedes miren qué es lo que van a hacer, pero en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, que los puso, como decimos en buen castellano, en 3 y 2. Tienen que ver qué es lo que van a hacer, porque esta es la decisión de su vida. Si ustedes escogen servir a esos dioses, ok, pero Jehová no estará con ustedes. Y testimonio tenían de cómo la tierra se abrió y se tragó a miles por la rebelión, por no cumplir con el mandamiento de Jehová. Entonces tenemos que saber qué vamos a hacer. Él, como líder de la nación, dio el ejemplo, que es lo que estamos diciendo. Ninguna enseñanza es mejor ilustrada que con el ejemplo personal. Y Josué no esperó que alguien diera el primer paso. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si cada uno de nosotros en lo personal tomara esa decisión, sin importar lo que piense el otro, lo que haga el otro, otra cosa sería. Otro gallo cantaría, como dice el dicho. Y la obra de Dios florecería. Hermanos, tenemos que dar el ejemplo, involucrando a nuestra casa. Tenemos una obligación delante de Dios de ejercer una mayordomía del hogar conforme a las Escrituras, si queremos salvarnos a nosotros mismos y también a nuestros hijos. Tenemos que empezar por la familia, por la casa. Allí tenemos que ejercer mayordomía ejemplar. Iglesias fuertes son el reflejo de hogares fuertes, donde los cónyuges celebran altar familiar y estudian la Biblia y oran con sus hijos y permite que sus hijos oren. Eso es bien importante, porque la fortaleza de tu familia será la fortaleza de tu iglesia. Eso es lo más importante. Y ojalá que tomemos conciencia de eso. No espere aprender por los palos. Se aprende, pero es doloroso. Es doloroso. Así que les animo a que lo haga por las buenas con el Señor. Y rinda su vida, su casa y todo lo que tiene para el Señor. Creo que hace poco conté la historia de esta anciana, pero la voy a volver a contar porque no importa lo que se repita, si se aprende bien, pues ese es el propósito. Esta anciana había escuchado un mensaje parecido a este, de consagración, pero no entendió mucho. Y como gente que quiere aprender, se acercó al final al pastor y le dijo: pastor, excelente sermón,
pero no entendí nada de lo que significa entera consagración. El pastor se desanimó un poco, pero no le dijo nada, solamente tomó una hoja en blanco y le dijo, mire hermana, la entera consagración es como que usted ahora firma esta hoja en blanco y después le dice al Señor, Señor, llénala con todo lo que tú quieres que yo haga en tu obra. O sea, si entiende, ya su firma era un compromiso de que ella iba a hacer todo lo que Dios le dijera, sin antes saberlo. Nosotros tenemos, de hecho, las hojas llenas. Este libro nos indica mucho de lo que debemos hacer y cómo debemos conducirnos. Pero, como repito, hay algo de misterio en la relación personal de Dios con cada uno de nosotros, que nadie lo sabe, solamente Dios y usted. Dele la hoja, hermanos, al Señor. Consagre su vida, y si Dios pone ahí que se vaya a China de misionero, pues ya usted hizo un compromiso. De eso se trata. No me importa, Señor, lo que me pidas, yo lo voy a hacer. Recuerden las palabras del apóstol Pablo, antes de llegar a ser el apóstol Pablo. Cuando él iba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, hizo dos preguntas. Cuando el Señor lo tiró a tierra y quedó como ciego, la primera pregunta fue, ¿quién eres, Señor? Porque él no lo conocía. Él no lo conocía como su Señor y Salvador. Él lo conocía como un rabino más que andaba enseñando herejías por ahí. Y por eso lo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero la segunda pregunta es bien interesante. Cuando ya él obtiene la respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ya que él supo quién era, la pregunta segunda cambió. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta de los que conocen al Señor, de los que Él se ha revelado en su corazón. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, pues yo voy a orar. Y nuevamente les digo, no tiene que pasar, no es lo que va a hacer la diferencia, pero si alguien lo quiere hacer, puede pasar al altar, sino orar allí, y si no en su casa, en su cama, no sé dónde. Pero hermanos, hagamos esto, incluyéndome a mí, pongamos nuestra vida totalmente en las manos de Dios y decirle, Señor, muéstranos el camino, muéstranos el camino. Pongámonos eso que le ponen a los caballos aquí, para que no puedan mirar a los lados y miremos solo al frente. Recuerden el sermón del domingo pasado. Él ha abierto nuestro mar para que nosotros marchemos hacia adelante, no hacia ningún otro lugar, solamente hacia adelante. Padre, en esta mañana nos humillamos delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que nos queda corta tu palabra, que realmente es grande el desafío que tú nos haces, de venir ante ti, Señor, y consagrarnos completamente. Sabemos, Padre, cuántas voces están a nuestras espaldas diciéndonos cuál es el camino para que andemos por él. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas que se oponen para que nosotros nos consagremos y te sirvamos con todo nuestro corazón. Pero, Padre, nuestra confianza es que tú eres mayor que todas estas cosas y que tú bendices la fe del individuo, Señor. La fe personal de cada uno de nosotros cuando damos un paso y decimos, Señor, no sé qué hacer y a dónde ir, pero a ti vuelvo mis ojos. Úsame, Señor, como soy. Sabemos que tú escuchas esas oraciones de lo más profundo de nuestros corazones. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú obres. Mira muy especialmente acá, Señor, a estas personas que han venido al frente. Te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, obres en sus corazones. Tú sabes cuál es el clamor de su corazón. Tú sabes cuál es su pensamiento. Yo te pido, Señor, en esta hora que le ministres en lo más profundo de su ser
y ella pueda obtener las respuestas. Oh Dios, se está haciendo una entrega completa y absoluta. Tú la recibes porque el que viene a ti, tú no le echas fuera. Bendice a la criatura también, Padre. Oh Dios, nos quitamos el sombrero delante de los niños y las niñas porque no sabemos quiénes serán en el mañana. Quizás los hombres y las mujeres que van a liderar esta iglesia. Yo te pido que tú le bendigas a esta pequeñita, Señor, que guíe sus pasos en tus caminos. Te ruego por mi hermana también, Padre, en el nombre de Jesús. Trata con su corazón, acepta la ofrenda que ella está depositando y guíale, Señor, en el camino tuyo. Muéstrale lo que ella debe hacer. Dale poder cada día para vencer las dificultades, Señor. Que se levante en esta mañana con nuevas fuerzas en su corazón para seguir luchando y venciendo, Señor. En el nombre de Jesús.